diagrama 1.40 de Viren-Johnson. Es el siguiente. El eslabón horizontal BC, este que se encuentra aquí, tiene un cuarto de pulgada de grosor y un ancho W de 1.25 pulgadas. Está fabricado de acero con una resistencia última a la tensión de 65 KSI, los cuales sería kilolibra sobre pulgada cuadrada. ¿Cuál es el factor de seguridad si la estructura mostrada se diseña para soportar una carga P de 10 kips o 10 kilolibras? Bien, entonces lo primero que debemos de hacer es considerar que esta carga es de 10 kips y hacer un análisis, un diagrama de cuerpo libre del elemento AD, y de esa manera checar cuál es la fuerza que se estaría transmitiendo hacia el elemento BC o el eslabón. Si analizamos solamente el elemento AD, podríamos definir cuál es la fuerza que se les estaría transmitiendo al elemento BC, y de esta forma, una vez que encontremos la fuerza que está actuando en el elemento BC o eslabón BC, pues de esa forma ya podríamos estimar el esfuerzo permisible que se estaría dando debido a la carga a la que fue diseñada, que nos habían planteado que era de 10 kilolibras. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que definamos la fuerza que está actuando en este elemento, ya va a ser fácil deducir el factor de seguridad. Pues, recordando qué es el factor de seguridad, sería el esfuerzo último, el cual es un dato que ya nos están dando, y el esfuerzo permisible, que es el que nosotros tenemos que definir debido a la carga de diseño que se está colocando. Debido a esta carga, analicemos qué es lo que estaría pasando en el elemento AD en sus apoyos. Analizando el tipo de apoyo que sería D, solo ofrece resistencia a dos tipos de movimiento y por lo tanto se plantean esas resistencias, que sería este tipo de apoyo ofrece resistencia a los movimientos en la dirección X y movimiento en dirección Y. Por lo tanto es que se deben de considerar estas dos resistencias o reacciones. Ahora, en este punto también el elemento se encuentra apoyado o sujetado. Sin embargo, si analizamos, es un tipo de sujeción conocida como eslabón, donde los dos puntos están articulados, los dos puntos de apoyo de ese elemento. Este tipo de elemento solamente transmite una fuerza en la propia dirección del elemento. Por lo tanto, la fuerza que actúa ahí debe de ser de esta forma. Tendríamos una sola fuerza horizontal dada la dirección del propio elemento. A esta fuerza la llamaremos fuerza BC, la cual nos va a servir para describir la fuerza que estaría actuando en el elemento eslabón al cual pretendemos analizar y definir su factor de seguridad. Una forma de deducir o estimar el valor de esa fuerza sería utilizando sumatoria de momentos en el punto D. Si aplicamos sumatoria de momentos en el punto D, podríamos generar una expresión matemática donde solamente intervenga la fuerza BC y la fuerza de 10 kips, sin que intervengan las reacciones en el punto D, las cuales por el momento serían incógnitas. El planteamiento sería el siguiente: sumatoria en el punto D igual a 0, donde los momentos que producen
giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj se considerarán positivos, y los que producen momentos o tendencias de giro a favor de las manecillas del reloj se considerarán negativos. Para escribir la ecuación debido a este planteamiento sería lo siguiente. Vamos a tener en cuenta este punto, el punto D, como el punto de apoyo, y ahora analizar las fuerzas que intentan generar un giro en ese dicho punto de apoyo. ¿Quiénes serían? Esta fuerza, la fuerza BC, y la fuerza de los 10 kips, que era la fuerza P, donde la fuerza BC intenta generar un giro en este sentido, en el sentido contrario a las manecillas de reloj, mientras que la fuerza P, la de 10 kips, intentaría producir un giro dado el punto de apoyo en este sentido, en el sentido a favor de las manecillas de reloj. Por lo tanto, primero planteemos el giro o el momento que produce la fuerza BC con respecto a D, y esto se haría de la siguiente manera. Sería la fuerza multiplicada por la distancia perpendicular desde el apoyo hasta la línea de acción de la fuerza BC. Este elemento, línea, que acabo de agregar, es para describir la distancia que debemos de considerar como en la distancia perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Por lo tanto, esta la podremos definir dado el ángulo de 30 grados y la distancia de 12, ¿sí? Debido a que aquí podremos analizar que se forma un triángulo rectángulo, donde el que necesitamos definir, la distancia que necesitamos para multiplicarla por la fuerza, es el cateto adyacente. Tenemos el ángulo interno, la hipotenusa, que sería de 12, y lo que queremos definir es el cateto adyacente. Por lo tanto, quedaría la hipotenusa por coseno de el ángulo, que serían 30 grados. Bien, de esta manera ya tenemos el primer momento, que es el producido por la fuerza BC. Si analizamos, recordamos que esta fuerza tiende a que, dado el punto de apoyo D, se genere o se pretenda generar un giro en contra de las manecillas del reloj, lo cual para nuestro planteamiento es positivo. Bien, la siguiente sería la fuerza de 10 kips. Esta fuerza intenta generar un giro a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, esa fuerza, el término que vayamos a construir va a considerarse como negativo debido a que la fuerza intenta producir un giro a favor de las manecillas del reloj, lo cual es contrario al planteamiento positivo que habíamos establecido. Bien, ahora colocaríamos la fuerza 10 kips, que serían multiplicadas por la distancia perpendicular a la línea de acción. Bien, para ello agregaré un elemento, una línea, para describir la línea de acción de la fuerza. Es vertical. Bien, desde el punto de apoyo tengo que obtener o definir una distancia que sea perpendicular a esa línea de acción. Esta línea horizontal que acabo de agregar describiría esa distancia que intersecta la línea de acción y que forma 90 grados. Esta es la distancia que debo de considerar, la que forma 90 grados desde el punto de apoyo hasta la intersección con la línea de acción. Entonces, esta distancia hay que definirla para multiplicarla por la fuerza y de esa manera definir el momento que produce esa fuerza. ¿Cómo lo podríamos hacer? Sabemos que aquí, donde estoy indicando con el cursor, hay 30 grados, perdón. Por lo tanto, si de aquí todo esto hace la forma de una L, pues habrá 90 grados. Simplemente hay que
restarle a 90 los 30 grados de la parte superior, y de esa manera aquí estarían 60 grados. Bien, aquí ya coloqué esas indicaciones en cuanto a los ángulos, por lo tanto aquí ya tendríamos los 90 grados. Moveré esta expresión junto con el planteamiento para desarrollarlo aquí. Muy bien, entonces, por lo tanto, para definir este lado horizontal, la distancia horizontal, pues podría utilizar la función coseno, es decir, la hipotenusa por coseno del ángulo, y la hipotenusa sería toda la longitud del elemento AD, el cual sería 12 más 6. Por lo tanto, sería 18 por coseno del ángulo, que serían 60 grados. Todo este planteamiento corresponde a la parte del extremo izquierdo de este planteamiento, ¿sí? De esta igualdad del extremo izquierdo. Por lo tanto, todo esto es igual a 0. Si continuamos desarrollando la expresión, todo esto es igual a 0. Bien, ahora aquí, como pueden observar, la única incógnita es la fuerza BC. Por lo tanto, podremos despejarla y aislarla y poder de esta manera definir su valor. Al hacer el despeje, definiríamos que la fuerza FBC es igual a 8.66 kips o kilolibras. Bien, ahora si ya tenemos la fuerza, pues podríamos definir el esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible será la fuerza que está actuando el elemento entre el área del propio elemento. Al sustituir los valores, pues tendremos la fuerza de 8.66 kilolibras entre el área de, recordemos que el elemento nos están especificando las dimensiones, el grosor y el ancho. Por lo tanto, definimos que es de sección transversal rectangular, y simplemente es multiplicar sus lados, que sería 1.25 pulgadas por 0.25 pulgadas. De esta forma vamos a obtener 27.71 kci, los cuales son kilolibras sobre pulgada cuadrada. Bien, una vez que ya tenemos el esfuerzo permisible y el esfuerzo último, el cual se nos da como datos del problema, pues ya podríamos definir el factor de seguridad. Bien, al sustituir los valores en la ecuación que describe el factor de seguridad, definiríamos el esfuerzo último en el numerador y el esfuerzo permisible en el denominador. De esta manera nos da un factor de seguridad de 2.34. Esta sería la respuesta para el problema. Muchísimas gracias.